Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre Raúl Alfaro, el ex comandante de la Policía Nacional que había negado sus vínculos con el Español y que a raíz de dos fotografías se pudo corroborar. Pero además de eso, la Fiscalía ha reunido elementos, chats del celular del Español con Raúl Alfaro. Vamos con nuestra portada. Un villano vestido de uniforme, jefe policial, obedecía órdenes del Español. Esta ha sido la portada de hoy. Y sobre este tema vamos a hablar con el exministro Rubén Vargas del Interior, que ya se encuentra conectado con nosotros. ¿Cómo está, exministro? Mayra, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Han sucedido en estos últimos días varios movimientos. Ayer se vio el allanamiento bochornoso al despacho del comandante general de la policía a Combazos. Luego también se ha allanado su casa en San Borja, se ha conocido estos chats que tenía con el Español después de haber negado su cercanía con él. Y en esta red paralela que creó Pedro Castillo para hacer espionaje. Y hoy día hemos conocido de una resolución en la que se cesa al ex comandante de la policía Alfaro, se pone en su lugar al señor Angulo. ¿Cuál es su opinión de todo lo que viene sucediendo con la Policía Nacional y esas revelaciones? Mayra, primero hay que empezar lamentando la difícil situación en la que se encuentra la institución policial en general y particularmente el comando policial. Creo que es uno de los momentos más oscuros de su historia. Y yo diría que es mucho más ignominioso lo que está pasando ahora, más de lo que hemos visto en la década de los 90 durante el régimen fujimontesista. Como sabemos, durante los 90, Montesinos también cooptó, también instrumentalizó, también convirtió en su chácara el Ministerio del Interior y especialmente a la Policía Nacional. Pero la gran diferencia con lo que está pasando, con lo que ha pasado durante el gobierno o el desgobierno de Pedro Castillo, es que muchos oficiales de la policía, generales, oficiales de alta graduación, decidieron someterse a sabiendas, decidieron someterse a las reglas de juego de una organización criminal montada para robar, montada para corromperse, montada para apropiarse de fondos públicos, porque eso es la organización criminal que montó, que organizó, que estructuró Pedro Castillo y que él en persona lideró. Estamos hablando, Mayra, lamentablemente, de sucesivos comandantes generales que se arrodillaron ante una estructura criminal con el único objetivo de ascender, de dirigir la policía, pero bajo las reglas de juego de una estructura criminal. Entonces, definitivamente es un momento muy difícil, muy crítico, muy oscuro para la Policía Nacional y creo que es necesario que se tomen decisiones políticas, que es necesario que el gobierno eh, asuma la responsabilidad de sacar del hoyo a la policía en el que se encuentra y también, por supuesto, es responsabilidad de este nuevo comando policial de rescatar los objetivos institucionales de la policía y de reencontrarse con la población haciendo frente al problema crítico que tenemos todos los peruanos, que es el de la inseguridad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, Mayra, tiene que ver con el papel del español, de este personaje que lo encumbró, que le dio todos los poderes de Pedro Castillo precisamente para convertir a la Policía Nacional en ese brazo operativo que le permitiera, eh, tener impunidad frente a las investigaciones de casos clamorosos de corrupción en el que estaba involucrado. Creo que Pedro Castillo convirtió en el ministro del Interior de facto a el español y los otros ministros que juramentaban cada cierto tiempo en Palacio de Gobierno eran básicamente ministros nominales. Claro, esto tiene una excepción y hay que reconocer el papel importante que jugó
en su momento Mariano González al reconocer o al formalizar la constitución del equipo especial que investigó los casos de corrupción contra Castillo y también de retirar de la Dirección General de Inteligencia a uno de estos personajes precisamente puestos por este señor alias el Español. Entonces creo que esa es un poco la situación y estamos ahora frente a un nuevo comandante general que tiene una tarea muy difícil, muy delicada, pero es absolutamente importante que este gobierno sepa darle un rumbo de rescate de su institución, de rescate de sus valores y de rescate de sus objetivos y funciones constitucionales, que es brindar seguridad a la población. Para recuperar la esencia de la Policía Nacional, para lo que fue creada, para cuidar a la población y no para fines políticos, ¿cree que solamente el cambio pasa por el comandante general de la policía o debe haber una reforma? Porque en esos momentos podría haber más oficiales de la policía, más generales que estarían implicados en esta red paralela. ¿Cómo confiar? Mayra, esa es una excelente pregunta. No, cuando señalo de que necesitamos sacar de este hoyo profundo en el que se encuentra la policía, estoy pensando definitivamente en un proceso mucho más amplio, mucho más estructural, mucho más de fondo a la Policía Nacional. Primero, sin duda que era urgente tomar la decisión de darle un nuevo comando policial y eso es lo que ha pasado y me parece que es una reacción rápida, necesaria del gobierno. Eso es número uno. Número dos, el hecho que haya recaído en el general Angulo esta responsabilidad también me parece que es acertado, porque más allá de esta, de esta, de este momento, también, no sé si anecdótico o, o crítico del general Angulo al intentar hacer una interpretación semiótica de unos escudos que utilizaban los manifestantes, pero yo me quedo con la experiencia que tiene el general Angulo en una carrera, desde mi punto de vista, exitosa, porque no tiene una denuncia por actos de corrupción, no tiene denuncias por violaciones a derechos humanos, no tiene denuncias por abusos de autoridad, no tiene denuncias que pongan en tela de juicio su idoneidad para el cargo. Y creo que puesto en balanza, esto pesa más que ese episodio triste, de acuerdo, de su interpretación semiótica. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué es lo que necesitamos hacer para sacar de este hoyo a la policía? Considero que tres cosas, Mayra, tres cosas. Primero, necesitamos que el gobierno, el ministro del Interior y el comando policial ejecuten, pongan un documento que fue elaborado por la propia policía. Parece que tenemos algunos problemas técnicos. Vamos a tratar. Llamado, titulado. Aló, ¿me escucha? Señor Vargas, parece ¿Aló? que ¿Aló, perdimos aló? brevemente la comunicación. Hay un problema de internet porque no se le ¿Me escuchas ahora, escuchó. Mayra? Ahora sí le escucho. Retomemos la idea. Usted decía que para recuperar la función esencial de la policía se necesita de tres cosas. La primera, ¿cuál es? Ok. El primer elemento que necesitamos para recuperar a la policía de este hoyo en el que se encuentra es que se tome la decisión política en el gobierno, en el ministro del Interior y en el comando policial para poner en práctica ese conjunto de propuestas que fue elaborado, que fue hecho por la propia Policía Nacional y que se conoce como el documento de modernización policial Mariano Santos al 2023. Esa propuesta de modernización, esa propuesta de fortalecimiento, insisto, fue elaborado por la propia policía, pero se necesita tener, por supuesto, se necesita tomar la decisión política para implementarla. Número uno. Número dos, creo que necesitamos que el gobierno y el comando policial también definan de una vez la situación de ese conjunto de generales que habrían ascendido pagando, coimeando al presidente de la República. Recordemos que hay una carpeta fiscal en el que se investiga y hay abundantes elementos de convicción y pruebas de ese supuesto soborno para ascender.
necesitamos que el cuerpo de generales, necesitamos que la policía esté dirigido por oficiales probos, íntegros. No podemos seguir observando a estos generales que habrían comprado su ascenso. Eso creo que también daña la moral de la policía. Entonces necesitamos que se oxigene, necesitamos sangre nueva, necesitamos un cambio generacional en el comando o en el escalafón de generales. Y creo que hay muchos coroneles íntegros que tienen que asumir esa responsabilidad. Y número tres, Mayra, necesitamos también que el gobierno tome la decisión de designar a gerentes civiles de servir en la administración de los fondos de la Policía Nacional. Las grandes unidades ejecutoras de la policía tendrían que estar administradas por gerentes civiles. Necesitamos que la policía esté en las calles haciendo lo que saben hacer, brindándonos protección, dándonos seguridad. Y en las grandes unidades ejecutoras donde están los fondos policiales, allí es donde comienza la corrupción de todo nivel, de todo calibre. Entonces creo que es necesario que hayan gerentes íntegros, por supuesto, con una administración de esos recursos de manera oportuna y de manera honesta. Creo que esos elementos ayudarían muchísimo a que la policía se reencuentre con la población, principalmente recuperando la crítica situación en la que nos encontramos actualmente en materia de seguridad. Muy bien. Y exministro, ¿qué opina sobre Raúl Alfaro en particular? Una persona que dijo allanarse a la justicia, que dijo que confía en las investigaciones y que estaba preso a colaborar, que negó en todo momento su participación con esta red paralela de espionaje y que ahora parece estar no habido, porque en el allanamiento no se le ubicó. Y sabemos que la Fiscalía está ya elaborando un pedido de impedimento de salida del país. Mayra, creo que era necesario, creo que es necesario que el ministro del Interior disponga que la Oficina de Asuntos Internos, que depende del despacho del ministro de manera directa, para que esta Oficina de Asuntos Internos inicie un proceso sumario de investigación y se le sancione como corresponde por los graves hechos en los que está involucrado. Dejemos que la investigación fiscal penal termine en la sentencia que corresponda, pero creo que es necesario que el Ministerio del Interior también asuma su responsabilidad e inicie una investigación administrativa para que este general sea sancionado y se le quiten todos los privilegios y beneficios que le corresponde por su cargo de comandante general o teniente general. Creo que no está bien para la policía que un general que se arrodilló ante una organización criminal salga de la policía con todos los beneficios que le corresponde a un comandante general. Necesitamos que hayan sanciones drásticas, sanciones que sirvan como escarmiento para los otros oficiales que están todavía en carrera. Necesitamos que los oficiales jóvenes vean que cuando sus superiores cometen un delito o una falta, también son sancionados de manera drástica. Pero claro, para eso se necesita que el ministro del Interior ordene a su Oficina de Asuntos Internos, realice una investigación y a partir de allí las sanciones que corresponden. No es posible, no es posible, no es sano, no es el mensaje que queremos que tengan los oficiales jóvenes de cómo cuando su comando cruza la línea de la legalidad es retirado por una causal de incompatibilidad de funciones. Creo que la forma como se ha redactado la resolución suprema de su pase de retiro no es el más adecuado, no es el mensaje que corresponde a la gravedad de los hechos. Muy bien, muchísimas gracias, exministro, por estar con nosotros analizando la situación de la Policía Nacional. Lamentable, pero bueno, ya sacaron la resolución donde se nombra al nuevo comandante y esperemos que hagan las reformas necesarias, porque se necesita recuperar la confianza en esta institución tan importante que nos brinda seguridad a todos los. Muchas gracias. De acuerdo, gracias, buenas tardes. Bien, era entonces el exministro del Interior, Rubén Vargas, que estaba conversando con nosotros sobre el tema de nuestra portada, de policía.
de tener un uniforme, ahora se convirtió en villano. Y es lo que hemos hablado en nuestra noticia, en la página de actualidad. Están todos los pormenores de estas conversaciones que tuvo Raúl Alfaro, el excomandante de la Policía Nacional, con el español. Supo, el español le brindó zapatos, ropa, que lo invitó a su casa y que incluso Raúl Alfaro le pedía que al español, que por su cercanía con Pedro Castillo, lo tomara en cuenta para ascender a comandante general de la policía. Y así parece que lo hizo. ¿Cambio de qué? De brindarle seguridad al español. No se pierdan los detalles de nuestra nota publicada hoy en Perú 21 y en nuestra página web. Nosotros vamos a regresar con más información.